Efemérides de hoy, viernes 26 de julio. Hoy es el Día de los Abuelos. ¿Por qué? Porque es el Día de Santa Ana y de San Joaquín, pues los abuelos de Jesús. Así que a usted, don José, y a todos aquellos que tienen la fortuna de ser dos veces padres, felicidades. Porque yo creo que a mí siempre me gusta esa frase de aquella pues, película de Bertolucci, Los Soñadores. Todo el mundo cree que los padres de los otros son mejores que los de uno, pero nunca uno va a pensar que sus abuelos son peores que los de los otros. Siempre uno cree que sus abuelos son los máximos. A mí por lo menos me dio la fortuna de compartir con ellos la mayor parte de mi infancia. Y eso es, los abuelos están para malcriar. Eso es una frase que siempre me ha gustado mucho. Yo creo que sí, es un ejemplo y son, pues yo creo que las características de uno yo creo que nunca están de más formadas por los abuelos. Vamos al año 711 porque un día como hoy realmente se da uno de los hechos que más influyeron en nuestra historia, la batalla de Guadalete. ¿Por qué es tan importante? Porque esta batalla es la que marca el inicio de las invasiones musulmanas a la península ibérica. Ellos derrotan al rey Rodrigo, que era el rey de los visigodos. Recuerden, nosotros olvidamos el pasado español visigodo que fue muy profundo. Y sobre todo, pues pónganse a pensar todo lo que los árabes llevaron a la península ibérica. Y bueno, además de esa maravillosa cultura mozárabe nacida de ese sincretismo, aquella Córdoba que era una especie de Silicon Valley en el siglo XI o XII, donde las culturas judías, musulmanas y cristianas convivían. Y sobre todo, que siempre se ha dicho, yo creo que el mundo se hizo más peligroso cuando estas culturas monoteístas se inicia esa expulsión de los árabes de España y eso provoca pues que cada quien se radicalice. Pero mientras tanto, pues yo creo que vale la pena pues que se revise todo lo que los árabes llevaron a España, el arroz, bueno, palabras como la almohada, la alacena, la alquitara incluso, para que sepan, aquellas palabras, 20% de nuestro lenguaje lleva palabras nacidas de esa unión. 700 años estuvieron allí, que se dice mal y pronto. Así que incluso la guitarra es árabe. Incluso nuestra décima querida viene de los cantos de los muecines a las mezquitas. Sí, por eso tienen esa cadencia que suena igual. Pero sí que pues hoy es un día de recordar, porque esto marcó realmente pues un antes y un después en la historia, sobre todo en la historia de Europa Occidental. Recuerden que esta gente llegó hasta Asturias, hasta el norte de España, y casi invaden, bueno, llegaron hasta un buen pedazo de Francia. Vamos a 800 años más adelante, cuando los invasores eran los españoles. ¿Por qué? Y este cuadro es famosísimo, se llama La Paz de Breda. No tiene nada que ver, pero es una de las partes de una de las historias más increíbles y yo creo que España tuvo la mala fortuna de querer influir en estas provincias de los Países Bajos en el mismo momento que estaba conquistando América. ¿Por qué? Bueno, casi todo lo que se ganó en América quedó enterrado en eso del lodazal, y en esas batallas de Flandes. ¿Cómo hacer? No olvidemos que para España, pues toda esa guerra de los Países Bajos fue realmente, pues, una especie de Vietnam para España, con Francia en el medio, metiéndole los palos en la rueda. Y sobre todo se convirtió después en una guerra religiosa. Lo interesante, por ejemplo, uno va a Brujas, se llama Brujas, pero es por Brug, de puente, no por las brujas. Y es una de las ciudades más hermosas de Bélgica y de Europa. Bueno, hasta allí llegaron los españoles. Ahí llegaron los tercios de Flandes, ahí Gonzalo de Córdoba, perdón, el gran capitán, el duque de Alba, que inventó una forma de asesinar personas que posteriormente fue usada en nuestro país, en el casco viejo, que era amarrar a la gente y esperar que la marea se subiera y adiós. Bueno, esta guerra contra los Países Bajos llega a su fin un día como hoy, un tratado donde se abjura por parte de los holandeses, porque ellos agarraron el nombre de una de las provincias.
hicieron una especie de sinécdoque y le llamaron al todo por una de sus partes. Bueno, y ahí pues termina la presencia española en esa área. Lo interesante de esto es que el himno de Holanda todavía empieza reconociendo su sangre germana y termina con la frase: y le debemos lealtad al rey de España. Bueno, después vino la casa de Orange, por eso los holandeses visten de naranja cuando salen a jugar fútbol. Vamos a 1945, porque ¿qué pasaría por la mente de este hombre en medio de la conferencia de Potsdam? Dice: no debo tener ningún problema, acabo de ganar una guerra mundial, no tengo por qué pues, quedarme aquí, me voy. Pierde las elecciones contra Clemente Attlee. Shock. Sí, eso se llama no saber leer lo que está pasando en su momento. La gente ya estaba harta de la guerra y lo que quería era exactamente pasar esa página. Y escoge este hombre cuyo eslogan es el estado de bienestar desde la cuna hasta la sepultura. Clemente Attlee, un hombre también algo infravalorado, el profesor Attlee, pues un presidente laborista que le gana nada menos a Winston Churchill. Churchill entra en una especie de gran depresión. ¿Y qué decide hacer? Pues irse a las costas de Francia con 70 botellas de champaña y 4 cajas de whisky a pintar. Los cuadros de Churchill, al que no lo ha visto, se las recomiendo. Él es un extraordinario pintor. Más, su viuda vivió los últimos años de la venta de estos cuadros. Vamos a 1953, porque dentro de la religión de la izquierda latinoamericana hay una especie de día, pues, una especie de epifanía de lo que venía. ¿Por qué? Porque hoy Fidel Castro y un grupo que no sé cómo pensaban ganar, pero asaltaron el cuartel de Moncada, en Bayamó. Pues, ¿y esto qué le daría? Bueno, además que le quitaría todos sus contendores de en medio, porque la mayor parte o lo fusilaron o murieron en la escaramuza esta, le daría tribuna y un juicio donde se reconocería aquella frase de: la historia me absolverá. Fidel Castro pues estuvo en la cárcel, lo mandaron exilado a México y ya lo que sigue es simple carpintería. Vamos a 1956, porque yo creo que uno de los grandes líderes del siglo XX, que nosotros por razones culturales no lo hemos entendido en su justa dimensión, es Gamal Abdel Nasser. Bueno, imagínense un día como hoy. Este hombre dice: nacionalizo el canal de Suez, 13 años antes de la devolución, porque los ingleses y franceses tendrían que haber devuelto el canal en el año 69. Él 13 años antes decide nacionalizarlo. Bueno, y esto provoca una crisis mundial porque en el mismo momento se da esa insurrección en Hungría. En ese mismo momento, pues Eisenhower va a la reelección. En ese mismo momento, pues estaba el mundo convulso, sobre todo en ese Medio Oriente, porque los israelíes, por orden de ingleses y franceses, llevan un ataque preventivo también a Egipto. Una guerra que, por cierto, Egipto también perdió. Pero ahí aparecen por primera vez a poner orden los cascos azules. Y se llega a un entendimiento y toda esta operación anglo-francesa pues queda en nada. Y Suez queda en manos del gobierno egipcio, pues que le toca manejar el principal de sus activos.